Señores, estamos de regreso y continuaremos hablando de Venezuela, de la lamentable situación que se vive en ese país, pero para eso nos acompaña Ángel Gabriel Burgos Lafontaine, asesor de imagen y comunicación política. Bienvenido a Ecotendencias, Ángel. Un placer, encantado por la oportunidad y el privilegio que me dan esta tarde compartir en un panel con expertos. Venía de camino escuchándolo, ya más o menos conozco la postura de cada uno, así que no me van a agarrar fuera de base. Igual externo, un caluroso saludo a ese público que veo que lo sigue a través de las redes. Felicitar también al director del periódico y del programa, que la constancia, la disciplina lo ha llevado a estar donde está. Y estamos aquí para hablar de un tema que lamentablemente debemos abordarlo, porque una nación oprimida, que los medios no tienen voz, nosotros que sí tenemos dicha libertad, gracias a Dios, tenemos que apoyarlo, tenemos que aportar, tenemos que utilizar estas herramientas para hacer esa voz que lamentablemente ellos nos tienen disponible en estos momentos. Así es. Entonces, por ejemplo, que mucha gente se pregunta, ¿qué es lo que hace entonces un asesor de comunicación o de imagen a un político? ¿En qué lo asesora específicamente? Fíjate, nada es fortuito. Cuando uno entiende la estrategia detrás de las cosas, entiende que nada es casualidad. Y en la parte de la asesoría política tenemos que entender que la comunicación es vital para un ente político, para un incumbente, para una persona que decida ocupar un espacio de liderazgo, porque la comunicación es primordial. Quien no sabe comunicar no implementa sus ideas, no deja saber su visión, no da a conocer su punto de vista. Entonces, un asesor político, en el caso mío, en la parte de comunicaciones, en la parte de comunicación e imagen, está abocado a identificar esas virtudes y esas dolencias de los candidatos para corregirla y explotarla. Todo dentro de un plan estratégico que va dirigido hacia dónde queremos llegar, hacia los logros que queremos alcanzar. Porque ahora mismo la verdad siempre, aunque suene un poquito fuerte, estará por debajo de la percepción. La percepción es lo que domina todo. La corriente de opinión está establecida y esa es la verdad para muchos. Hoy conocen una información sobre alguien porque lo escucharon en la radio, no necesariamente porque tuvieron la oportunidad de compartir con él. Entonces, eso es en lo que me especializo, en construir esa imagen y poder fortalecer esas debilidades y destacar las fortalezas en la parte de comunicativas. Te voy a citar dos perfiles para que tú me digas virtudes y no virtudes o elementos característicos. Punto de mejora. Exacto. Leonel Fernández y Abel Martínez. Bueno, el gran maestro de la comunicación, Leonel Fernández, independientemente de su afinidad política, sus gobiernos, sus periodos presidenciales, es indudable destacar la capacidad comunicativa que tiene. Inclusive en la nota de prensa que emitió abordando el tema de Venezuela, él como observador internacional dio 3 hojas para al final decir su punto de vista. Entonces de eso se trata, de comunicar y llevar la comunicación, porque todo, en el caso de Leonel Fernández, estábamos esperando ver cuál era su respuesta, porque iba a evidenciar si se iba a echar un pueblo en contra como Venezuela o se iba a echar en contra a organismos internacionales, ya sea apoyando la dictadura o criticando la dictadura. Y ese tipo de comunicación asertiva, efectiva, lo puso en un lugar neutral, que yo estoy seguro que ni Venezuela está molesto con él, ni los organismos internacionales están molestos con él. Por eso yo destaco las grandes virtudes comunicacionales que tiene el presidente Leonel Fernández, y en el caso de Abel Martínez también destaco las grandes virtudes, porque la comunicación en estos tiempos se caracteriza por la identidad, por la esencia. O sea, desde que tú comienzas a poner todas las S y el tonito como un poquito opacado, ya tú sabes que tú sigues una línea comunicacional de Leonel Fernández. Esa comunicación que tiene Abel Martínez, más enérgica, más coloquial, que aborda siempre los temas de una manera enérgica, y valga la redundancia, que cuando tú le hablas del tema haitiano, tú ves que de una vez su personalidad cambia, porque maneja una línea de comunicacional asertiva, cargada de su personalidad y de su esencia. Ambos los felicito
porque son líderes que han demostrado que la comunicación lo ha llevado a estar donde están. Ángel, hemos visto que diferentes funcionarios y de las instituciones, como decimos popularmente, meten su huevo. ¿Cómo usted valora las asesorías de esos funcionarios o de las instituciones públicas? Sí. Yo con la persona que tengo la oportunidad de trabajar, siempre, por ejemplo, si yo tuviese un incumbente que hubiese venido a este panel, yo primero le hago un media training, yo lo preparo, yo identifico cada uno de los panelistas, veo cuáles son sus intereses, que es primordial, y en función de eso se ejerce un tipo de entrenamiento para lo que se va a abordar, el escenario, cuáles son los intereses del programa, que todos respondemos a intereses, sean buenos o sean malos. Segundo paso, vemos los temas en tendencia, los temas que le emergen a él, los temas que son de importancia para él. Luego que identificamos eso, construimos respuestas que no lo lleven a poner un huevo, como usted me hace alusión. Preguntas que te dejen en un marco en el cual tú puedas responder de manera favorable y no poner el huevo como tú haces alusión. Entonces, todo eso se trabaja. Yo siempre, no criticado, sino que he motivado a que toda persona que tenga una posición pública, ministro, director, alcalde, senador, diputado, que tenga inclusive una posición electiva, tiene que tomar esto en cuenta. ¿Por qué? Porque el elector va a votar no solo por sus ejes transversales de gobierno, sino de la forma de cómo lo comunique, de la percepción que cree. Entonces, eso es importante y vital. Preparación para evitar poner huevos, para evitar poner errores y de esta manera poder alcanzar sus objetivos particulares. Ángel, políticamente hablando, ¿es correcta la posición adoptada por la República Dominicana respecto a la situación actual de Venezuela, ya pasando a un plano internacional? Mira, lo correcto en estos tiempos puedo decir que es relativo. Lo que sí yo estoy seguro que la posición de las autoridades dominicanas se han puesto del lado correcto de la historia, que es el lado de la democracia. Ese lado de la democracia va a llevar a que la decisión que tomaron, ya sea en 5, 10, 15 años, sea aceptada de manera favorable. Porque como un país democrático, no estar del lado de la democracia sería una incoherencia total. Entonces esa incoherencia llevaría a que de una manera nosotros ponemos delante del público de lo que queremos hacer y de otra manera por detrás no lo hacemos. Entonces ahí no tenemos una coherencia de Estado. Yo felicito la postura que ha tomado el canciller, que el día de ayer se pronunció ante el tema, exigiendo de manera tajante la publicación de las actas, y también la postura que el presidente asumió en la semanal, diciendo que va a acatar la decisión que ha tomado el presidente electo Maduro para poder sacar a sus diplomáticos de la nación y en todo momento, como él dijo, estar del lado de la democracia. Sin embargo, las autoridades dominicanas han sido fuertemente criticadas por algunos comunicadores porque no han mostrado una posición férrea al régimen de Nicolás Maduro. Fíjese que no está, por ejemplo, El Salvador. Ellos dicen que sí hubo un fraude. República Dominicana está dentro de los países que quieren revisión de las actas, o sea, no confirman que hubo un fraude como tal. Lo que yo considero es que para determinar que haya o no haya un fraude, deben existir las pruebas. Yo no puedo decir, este edificio es azul, sin yo ni siquiera estar en el edificio, o sin tener una referencia. Entonces, la postura que ha asumido, que la defendió en la reunión que sostuvo la OEA el día de ayer, que fue solicitando las actas, más que pronunciarse para destacar un fraude, asumir la postura de que la evidencia y que la verdad dé el ganador conforme a la elección popular. O sea, esa es la postura neutral que debe asumir un país. Y también destaco que, aunque suene un poco fuerte, la solución de Venezuela está en Venezuela. Las presiones internacionales, los organismos internacionales pueden acordar el país, pueden poner los límites, pueden poner cualquier otra cosa, pero la solución viene de ellos. Entonces, una nación soberana, ingerir en otra nación soberana, diciendo que un proceso electoral es fraudulento, puede causar más daño que bien. Si
vuelvo a citarte un caso, mi estimado. Si tú fueras el asesor de Nicolás Maduro, 3 medidas que tú tomarías para contrarrestar esta crisis de comunicación, contrarrestarla. Bueno, número 1, la identidad de mi perfil como trabajo siempre es apegado a la verdad. Inclusive yo tengo un contrato de integridad que firmo con cada persona que vaya a trabajar, donde se priorizan mis principios y mis valores. En este caso, principios y valores cristianos y sustentado en la preparación profesional. Entonces, partiéndome de esa premisa, yo llevaría al candidato a abocarlo a la verdad. Pero hay muchos factores externos. En la posición que está Maduro, no es una posición para hacerle caso a un asesor. Ahora mismo él está velando por sus intereses personales e integrales. O sea, hay una recompensa internacional por la entrega y la captura de él. Sí. Independientemente de que yo pueda ser el mejor asesor del mundo, hay un interés integral particular que él va a priorizar. Que yo le pueda decir, óyeme, realmente usted perdió, el pueblo venezolano ha decidido que su régimen ha terminado, él lo va a poner a un segundo plano, porque desde que salga del poder, que es lo que está pasando, hay resultados que va a tener en su contra, como el tema de la recompensa internacional, el tema de la persecución por su gobierno, por el gobierno entrante. Entonces, más que guiarlo a 3 recomendaciones para que él pueda salir de esto, sería ver el escenario en el que está, que considero que él está levantando un escenario en el cual él tenga fichas para cuál jugar en una negociación de salida. Porque si él hubiese salido desde el principio con la condición que está, hubiese sido muy peligroso para él, o más bien, es muy peligroso. Entonces considero que lo que está haciendo, como todo buen jugador, amasando buenas fichas, avanzando un buen mazo para cuando se siente el momento de la negociación, por ejemplo, como se sentó en la mesa del diálogo en Barbados 2023. Hoy estamos hablando de unas elecciones gracias a que Noruega intervino y medió para que se diera esa reunión en Barbados en el año 2023 y se pudieran llevar unas elecciones donde la oposición tuviese un punto de vista o pudiese ir a un cargo electivo. Entonces, la posición de Maduro está difícil. No le recomiendo a ningún asesor enviar un correo ahora mismo de presentarse. ¿Por qué? Y no es por temor, sino porque una cosa es que yo quiera ayudarte, guiarte, instruirte, poner a disposición el conocimiento que uno tiene, y otra cosa es la realidad que él está viviendo como persona, que ahora mismo su vida está en riesgo. Entonces, Ángel, usted es de opinión de que los días están contados para Maduro y de que vendrán restricciones de los diferentes organismos internacionales, especialmente de Estados Unidos, para que él pueda prácticamente negociar y entregar. Sin duda, yo considero que Venezuela no ha tenido una oportunidad como esta ante muchos años. En el 2018 se presentó algo similar, 19, con Juan Guaidó, pero al final, aunque tuvo el apoyo de Estados Unidos, Unión Europea y algunos organismos internacionales, la consistencia no se mantuvo y ahora mismo está exiliado en Estados Unidos. Pero lo que se ha presentado en este momento, en estas elecciones, es que los organismos internacionales no solo han levantado una voz de alerta, sino que han decidido tomar acción, que no es lo mismo como pasó en el 2018, aunque la OEA intentó tomar acción y la excluyeron, que inclusive no pudo estar como observador en estas elecciones. Han decidido tomar acción, inclusive el secretario general de la OEA puso un requerimiento a la Corte Penal Internacional para la captura de Maduro. Entonces vemos que realmente está habiendo una acción. Las restricciones pueden acordonar a Venezuela, pero al final esas restricciones siempre han estado. Desde que el régimen se instauró, las restricciones de Estados Unidos siempre han estado. Estados Unidos la ha flexibilizado ahora por la guerra de Ucrania y Rusia, por el tema del combustible, del gas y el petróleo, que dijo, vamos a hacernos amiguitos porque ahora yo no puedo echarle mano al combustible que está en aquella región, necesito de ti para seguir siendo la potencia número 1. Pero también aplaudo la postura de Estados Unidos, que desde su presidente hasta los voceros han tomado una postura de que están a favor de que se presenten las actas. Inclusive el día de ayer el vocero de la Casa Blanca dijo que su paciencia se estaba agotando.
Sí. Entonces, Estados Unidos igualmente está en una postura de más de restricciones, llevar a que haya una acción favorable a favor, valga la redundancia, de nuestros hermanos venezolanos. Y volviendo aquí a la República Dominicana, por ejemplo, digamos, el caso del PLD, por ejemplo, el PLD, que es un partido que no está pasando por su mejor momento, ¿cómo tú, como asesor en comunicación, asesor de imagen, le dirías que al PLD para que retomara su camino electoral? El PLD ahora mismo está en una etapa de entender la situación en que está. Si yo no entiendo mis debilidades, si yo no conozco mis fortalezas, algo que en el tema empresarial, el FODA, fortalezas, debilidades, los conocemos, nunca vamos a avanzar hacia donde queremos. El PLD lamentablemente se ha empeñado en mantenerse con los dirigentes que han estado y han dado los mismos resultados. Entonces, mi recomendación para las bases del PLD es hacer a un lado los intereses particulares y poner y priorizar los intereses colectivos. El PLD tiene que indiscutiblemente entrar en una reforma, entrar en una actualización, en ese comité central y comité político, reestructurarlo de una manera sobre el 50%, llevar a todas esas personalidades a un aspecto de asesor, poner rostros nuevos, actualizarse. Lo mismo les pasa a su primo hermano Fuerza del Pueblo. Debe también seguir ese camino si quiere realmente tener una oportunidad para el 28, porque de lo contrario seguiremos en lo mismo que en las últimas 2 décadas, las mismas personalidades políticas, los mismos líderes políticos, los mismos resultados, las mismas promesas incumplidas. Entonces el PLD, más que querer volver a tener esa fuerza política ocupando la oposición número 1, deben reestructurarse, deben ceder esos puestos. Danilo Medina supuestamente de 20 y pico, 35, de 35, 35. De 40 personas, 35 quieren que se queden. Entonces ya vemos que no es tanto de algo de una persona, de un incumbente, sino que la mentalidad de una institución, de un órgano. Entonces hay un poquito más complejo, pero sin duda debe venir una reestructuración y rostros nuevos para que la sociedad, el rechazo que se han ganado pueda disolverse. Ángel, hablando un poco de política, ya que se entró en ese tema, y esa es su área específica, asesoría en política, marketing político, ¿usted considera que algunos líderes necesitan soltar, o sea, aceptar un relevo generacional en política? Que ese es un problema que tenemos aquí en Santo Domingo, en la República Dominicana mayormente, que se creen dioses, que se creen indispensables, y en política nada es indispensable, todo es importante de acuerdo a la coyuntura. Sin duda, hay un escritor que me gusta mucho, que es del ámbito cristiano, que se llama Miles Monroe, que él dice que un verdadero líder desde el día 1 está trabajando para su relevo. Yo considero que cuando tú llegas a una posición de autoridad, a un cargo electivo, tú debes rodearte de personas con capacidades que puedan sobrepasarte y que tú puedas identificar para dejar un legado. La palabra clave aquí es legado, pero no un legado familiar como hemos visto en la política. Correcto. Que me salgo y entro a mi hijo, me salgo y entro a un familiar. No, un legado político basado en principios, basado en ideología, basado en forma de gobernar. Entonces, yo considero que la República Dominicana tiene mucho que mejorar en ese aspecto, pero se ha estado viendo. Ejemplo, ahora mismo con la elección de los diputados, de los senadores, fueron muchos los que se movieron. Hubieron diputados que tenían años, décadas, que ya no están. O sea, realmente se está viendo un relevo generacional en el aspecto de los diputados y senadores que es a favor de la sociedad dominicana, porque hay una mentalidad nueva, están abocados a las nuevas tendencias, a los nuevos problemas, a las nuevas soluciones, que realmente es lo que necesitamos para poder alcanzar la nación que realmente merecemos. Ángel, ya para concluir y volviendo a Venezuela, ¿cuáles son los posibles escenarios por los próximos días, podamos decir, o meses, ya que como usted los plantea, Maduro
está luchando por su vida, podríamos decir así, porque si abandona el poder se le dificulta salvarse, con una recompensa de $15 millones que está ofreciendo los Estados Unidos por su cabeza, o sea, y con la persecución de un posible nuevo gobierno que podría tener en su contra. Realmente está difícil que él ceda, ¿verdad?, a unas nuevas elecciones o a una solución pacífica del problema venezolano. Bueno, la realidad es que existen muchas variables. Una de ellas puede ser que el régimen continúe. Eso lo vimos en el 2018. Sí. Independientemente de que se levantaron los organismos internacionales, Guaidó intentó forzar y se proclamó presidente interino, el régimen continuó. Es un escenario que lamentablemente tenemos que ver lo posible ante el control total que tiene Maduro de la nación. Otro escenario es, como le comenté, que él esté tratando de amasar todas las herramientas favorables para poder negociar su transición con la oposición, poder tener ese punto con que tener en sus manos negociación y de esta manera poder llevar a una transición de un gobierno de la oposición. Lamentablemente otro escenario sería un magnicidio y no podemos descartarlo, que alguien decida tomar la justicia por su mano y decida accionar en contra de la vida de Maduro. Bueno, ya ha recibido múltiples amenazas. La ha recibido y yo particularmente entiendo que esta no es una solución. Número uno, porque siempre estaré a favor de la vida independientemente de. Y número dos, hemos visto como otra dictadura, la muerte del dictador no ha sido la solución, sino que viene un hijo, viene un descendiente y sigue con la misma dictadura. Entonces considero que esa no es la salida más viable ante la situación de Venezuela. Otro escenario es que realmente Estados Unidos como potencia número uno, los organismos internacionales, las presiones internacionales lleven a un punto en el cual establezcan unas nuevas elecciones, que también puede ser un escenario, es muy poco probable, porque si unas nuevas elecciones con las mismas personas, el resultado va a ser el mismo. Entonces, el futuro está incierto. Este tema de Venezuela sigue en desarrollo. Podemos ver que desde el domingo hasta el día de hoy, las redes sociales, todo medio de comunicación, ese es el tema tendencia. Sí, claro. Ese es el tema que está ahora mismo en la palestra pública. Entonces, dejar como una definición final a las posibles soluciones no lo haría, porque faltan todavía muchos factores que hay que poner sobre la mesa. Sí estamos viendo un panorama hacia donde se dirige, pero hay muchas variables que todavía debemos considerar. Yo, por ejemplo, entiendo que se están repitiendo los ciclos. La oposición sigue haciendo lo mismo y no va a tener resultados diferentes. Nosotros vimos el mundo vio la matanza en Ruanda de los Tutsi y los, no recuerdo la otra etnia, y la gente lo vio, ay Dios mío, qué grave que esto, y siguió su vida normal. Eso, la tendencia, lo que él dice, esto va a durar una semana o dos, la gente se va a cansar, y lamentablemente. Ángel, un mensajito, un consejo para aquellas personas que no se dejan asesorar, que creen que se las saben todas. Ante esa pregunta, lo que le pongo en perspectiva es que nadie llega solo. Inclusive en este mundo todos llegamos bajo la asistencia de un médico. Entonces, entender esa mentalidad de que no necesariamente porque yo sea nombrado en un puesto o haya ganado un curul, yo tengo que sabérmela toda. Pongamos el escenario. Yo tengo una idea de negocio y desarrollo la idea de negocio y pongo una empresa. Pero necesariamente yo no tengo que llevar la contabilidad. Necesariamente yo no tengo que llevar el recurso humano. Necesariamente no tengo que llevar el área de marketing. O sea, yo como incumbente entiendo que la estructura necesita de esos ejes que me lleven a alcanzar mi visión y mi misión. Entonces, esa mentalidad debe estar instaurada en cada persona de cargo electivo, en cada persona que está en una posición en la cual el pueblo lo ha elegido o ha sido nombrado, los mismos empresarios, porque eso le va a permitir que su visión pueda desarrollarse a un potencial mucho mayor y alcanzar sus metas y alcanzar sus resultados.
Otro ejemplo, todo lo que estamos aquí estamos porque hubo una preparación previa. Claro. En cualquier área de expertise en la que nosotros estemos. Ninguno nació con el conocimiento, ninguno nació con la oportunidad. La relación, la coyuntura, el estatus social, la familia, la universidad, lo ha permitido estar aquí. Entonces, abrir esa mentalidad y quitar el que si yo pido ayuda es un sinónimo de debilidad, o si alguien me apoya es un sinónimo de debilidad, debe totalmente ser removida para alcanzar buenos resultados. Otra parte en la cual a mí me gusta y me desarrollo es en el entrenamiento y la creación del discurso. Es imperante entender el potencial y la capacidad que tiene un discurso. Por ejemplo, el gran discurso Yo tengo un sueño de Martin Luther King Jr. Claro. O sea, yo todavía escucho ese discurso y se me engrifa la piel por la capacidad de oratoria, la pasión, los tonos, el lenguaje no verbal, las emociones, las pausas. Todo eso es una ciencia. Entonces, un incumbente dejarse entrenar en eso, decirme, Ángel, mira, vamos a lanzar una iniciativa nueva en el ministerio, va a estar el presidente, necesitamos desarrollar un discurso emotivo, apasionar, que llame a la unidad. Se crea un discurso bajo esa filosofía, se prepara bajo esa filosofía, y el resultado de esa elocución puede tener un mayor impacto que el mismo programa. Claro. Atención usted que hace tiempo sabe que necesita a alguien que lo asesore en materia de comunicación, porque necesita llegar a ese público. Ahí está Ángel Gabriel. Agradecemos por habernos acompañado la tarde de hoy en Ecotendencia. Muchísimas gracias, Ángel. Un placer, encantado. Como le dije al principio, un honor y un privilegio poder compartir con ustedes. Y antes de irme, quiero dejarles saber a todos los medios de comunicación, todo el que tiene, esto es un arma que la podemos utilizar a favor o en contra. No dejemos que Venezuela sea una tendencia. No dejemos que pase una semana, que pase 2 semanas y que ya el tema se caiga. Lo mismo que ha pasado con nuestros hermanos haitianos. Si no es porque el excelentísimo señor presidente ha estado en cada órgano internacional dándole al punto, Kenia no tuviese los militares hoy en Haití. Porque Haití siempre ha sido una tendencia del momento, hasta que ahora en el 2024 una nueva invasión busca resolver los problemas de esa nación. Lo mismo pasa con Venezuela. Ya sean los medios de comunicación, los órganos internacionales, las corrientes de opinión, que no nos montemos en la hora de view, que no nos montemos en la ola de ganar seguidores, de hablar del tema que está en el tapete, sino que nos pongamos en el lugar del otro, que tengamos esa empatía. Nosotros somos una nación que vivimos una dictadura. Yo escucho historia de mis abuelos, yo escucho historia de mis padres. Entonces, eso debe imperar en el corazón de cada uno de nosotros, para que en cada momento nosotros estar a favor de la democracia, estar a favor de la paz y de una nación tan próspera como Venezuela, que lamentablemente está en el estado que está por la mala administración de sus gobernantes. Bien, despedimos a Ángel Gabriel Burgos Lafontaine, pero volvemos en breve con más contenido.